Buenas tardes, estimados estudiantes del Instituto Técnico Mateo Molina. El día de hoy, en la clase como objetivo general, analizar las 4 fases del motor de combustión interna y su funcionamiento como ciclo termodinámico del motor. Para poder comprender esta fase de trabajo necesitamos saber qué es punto muerto superior, que es la altura máxima que recorre el pistón. Punto muerto inferior es la altura mínima que recorre o baja el pistón. ¿Qué es una carrera? Una carrera es el desplazamiento que recorre el pistón para cumplir esa fase de trabajo. Ya puede ser una carrera ascendente o descendente. Un ciclo de trabajo termodinámico es el recorrido de las 4 fases de un motor de combustión interna: admisión, compresión, explosión y escape. Cada fase tiene 180 grados o media vuelta del cigüeñal. Para cumplir ese ciclo de trabajo necesitamos 2 vueltas del cigüeñal o 720 grados. Como primera fase de trabajo del motor gasolina tenemos la admisión. El pistón desciende de punto muerto superior a punto muerto inferior, creando vacío en el cilindro, permitiendo la entrada de la mezcla aire-combustible. Como podemos observar en la imagen, la válvula de admisión permanece abierta, se abre, y la válvula de escape está cerrada. Por lo tanto, el pistón baja, creando una carrera descendente de punto muerto superior a punto muerto inferior. Se hace media vuelta de rotación del cigüeñal o 180 grados para cumplir esa fase de trabajo. Entra la mezcla aire-combustible por la válvula de admisión y las presiones en la etapa de admisión son bien bajas, 0.8 a 0.9 bar, o si lo quieren ver en PSI, 11.6 a 13.05 PSI. Recuerden, la válvula de admisión se abre para que le dé paso a la mezcla aire-combustible. Por lo tanto, el pistón baja de punto muerto superior a inferior y crea un vacío para que se pueda introducir la mezcla aire-combustible en la etapa de admisión. Como segunda etapa o fase tenemos la compresión. El pistón asciende de punto muerto inferior a punto muerto superior, comprimiendo la mezcla aire-combustible, así incrementando la temperatura. Como podemos observar, el pistón subió de punto muerto inferior a punto muerto superior, una carrera ascendente. Aquí la temperatura aumentó porque ya está en fase de compresión, de 450 a 550 grados centígrados. Aquí la válvula de admisión se cierra, por lo tanto admisión y escape permanecen cerradas. También se rotó media vuelta de cigüeñal, o sea 180 grados. Pero como ya habíamos hecho admisión y ahora estamos haciendo compresión, ya son 360 grados, o sea que ya lleva una vuelta completa del cigüeñal. Aquí las presiones son de 12 a 15 bar o 174 a 217 PSI. Como pueden observar, aquí la mezcla aire-combustible se comprimió. Una vez que en la etapa de admisión se introdujo, en la etapa de compresión se comprime, para así nuevamente proceder a la siguiente etapa, que es la explosión. A esta etapa se le tiene varios nombres porque es la etapa donde se produce la fuerza, explosión, potencia, trabajo. Aquí la bujía enciende la mezcla aire-combustible, comprimida y calentada. La explosión empuja al pistón. Como podemos determinar, la válvula de admisión y la válvula de escape permanecen cerradas. En la etapa de compresión y explosión permanecen cerradas. Solamente en admisión permanece abierta para que le dé paso a la entrada aire combustible, y en escape para que le dé salida a los gases quemados. Entonces, aquí podemos observar que hay una carrera descendente de punto muerto superior a punto muerto inferior. Ahí el pistón baja y la bujía enciende la mezcla comprimida en la etapa de compresión para que le dé paso a la explosión a través
de la bujía, que es la que enciende la mezcla aire-combustible. Aquí la temperatura de trabajo del motor es de 2000 a 2500 grados centígrados. Se rota a 180 grados del cigüeñal, o sea, media vuelta. Y por lo tanto ya llevamos vuelta y media. Admisión, compresión y explosión, ya llevamos vuelta y media. Por lo tanto son 540 grados. Podemos observar que el pistón, las válvulas están cerradas, el pistón baja, carrera descendente de punto muerto superior a inferior. Ahora, vamos a analizar la última etapa de motor de combustión interna, que es escape. El pistón asciende de punto muerto inferior a punto muerto superior, expulsando los gases quemados de la combustión. Ok, por lo tanto, ustedes pueden determinar que la válvula de admisión está cerrada. La única que está abierta es la válvula de escape, para que se le dé salida a los gases quemados producidos por la explosión. En la temperatura ya estamos descendiendo. Recuerden que la temperatura de explosión anda de 2000 a 2500. Aquí ya descendió a 850 a 1000 grados centígrados. La presión volvió a bajar, como anteriormente habíamos dicho, es la menor presión que hay aquí, 0.5 o 0.6 bar. Ahora, se rotó 180 grados, media vuelta del eje cigüeñal. Por lo tanto, aquí se cumplieron 2 vueltas o 720 grados. Podemos analizar aquí que ya se cumplió un ciclo de trabajo termodinámico. En cada fase hay 180 grados, por lo tanto se cumplieron las 2 vueltas del cigüeñal. Ahora se vuelve a empezar otra vez un ciclo de trabajo cumpliendo otra vez las 2 vueltas del cigüeñal o los 720 grados y así sucesivamente. Ahora, estamos analizando el motor Otto. Recuerden, es gasolina. Aquí entra aire en combustible. Ahora vamos a analizar las fases de trabajo de un motor diésel, que son las mismas: admisión, compresión, potencia, escape. Como las podemos determinar? ¿Qué es lo que varía aquí? Varían las temperaturas, varían las presiones, pero las mismas fases son iguales: admisión, compresión, explosión y escape. Las válvulas también cumplen el mismo recorrido. El pistón, las carreras, igual. Vamos a analizar la etapa de admisión a un motor de combustión diésel. En un motor de combustión diésel, como podemos tener en la primera etapa de un motor diésel, el pistón desciende de punto muerto superior a punto muerto inferior, creando un vacío permitiendo la entrada de aire a la cámara de combustión. En este motor diésel solamente entra aire en la etapa de admisión. Ya no estamos en el motor Otto, donde en la etapa de admisión entra mezcla aire-combustible. Aquí no, en admisión solamente entra aire. La válvula de admisión se abre, por lo tanto le da paso, le da entrada a ese aire que entra a la cámara de combustión, a la etapa de admisión. La válvula de escape también está cerrada. Eso quiero que tengan claro, que solamente entra aire. La temperatura en esta etapa es igual que las presiones al de un motor Otto. En esta etapa solamente 80 a 100 grados y 0.8 a 0.9 bar. Lo que habíamos mencionado, media vuelta del cigüeñal, 180 grados. Okay, aquí podemos determinar, observar que la válvula de admisión está abierta, entra el aire, permite una carrera descendente de punto muerto superior a punto muerto inferior para que se pueda cumplir la etapa de admisión. En la segunda tenemos el pistón desciende de punto muerto inferior comprimiendo el aire absorbido por el múltiple de admisión, incrementando la temperatura. Recuerde, esta es la fase 2, compresión en un motor diésel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué comprime? Solamente aire. Válvula de admisión y escape también permanecen cerradas. Aquí las temperaturas son un poco más elevadas que en un motor gasolina. Aquí andan en 600 y 800 grados centígrados. Las presiones de 30 a 40 bar, 435 a 580 psi. Se vuelve a rotar 180 grados
y por lo tanto en la etapa de compresión ya lleva una vuelta del cigüeñal, o sea 360 grados. Cabe recalcar que aquí la presión es mayor porque como es un motor diésel, él se autoenciende al alcanzar una temperatura ambiente de 700 grados, como lo vamos a explicar en la fase de explosión. Aquí podemos ver que el aire se comprime. Aquí solamente se comprime el aire, se cierran las dos válvulas. Por lo tanto, procedemos a la tercera etapa o fase de trabajo en un motor diésel. Aquí, cuando alcanza la temperatura, se produce la explosión. Estamos en la tercera fase, explosión. Como observación, tenemos que el motor diésel en esta fase de explosión se autoenciende cuando entra a temperaturas de 700 grados. Tenemos también que la presión del inyector 120 a 200 bares es bastante. Quiero que tengamos claro que en la etapa de explosión en un motor gasolina está la bujía la que produce la explosión. En este motor diésel está que él se autoenciende al alcanzar la temperatura de 700 grados. Recuerden que cuando pasa por la etapa de compresión la presión es bastante grande. Por lo tanto, se produce el autoencendido del motor. Pero recuerden que hay diferencia. La bujía en el motor gasolina provoca la chispa y ¡pum! La explosión. Pero en el diésel se autoenciende. Recuerden que el diésel lleva calentadores y esos calentadores ayudan a que se pueda generar esta fase de trabajo. Aquí tenemos que en la válvula de admisión y escape están cerradas. La temperatura es igual que un motor Otto, 2000 a 2500. La presión es mayor, 60-90 bar. Miren, 870-1305 psi. La rotación son 180 grados, media vuelta de rotación del cigüeñal. Por lo tanto, es la tercera fase. Lleva vuelta y media el cigüeñal, 540 grados. Como podemos observar, admisión, válvula de admisión y escape están cerradas. El pistón desciende de punto muerto superior a punto muerto inferior. El pistón baja creando una carrera descendente. Ok, entonces nos vamos, miren, aquí está el inyector, este es el que inyecta pulverizado el combustible. Recuerden que en la gasolina, en el motor Otto, la mezcla aire combustible entraba por la válvula de admisión. En este caso no, porque estamos hablando de un motor diésel, solamente entra aire y quien inyecta el combustible es el inyector pulverizado, ya de solo autoencenderse. Vamos a tener la última etapa del motor de combustión interna, pero diésel. El pistón asciende de punto muerto inferior a punto muerto superior, expulsando los gases quemados de la combustión. La válvula de admisión está cerrada, la válvula de escape se abre para que salgan los gases quemados. Una carrera ascendente de punto muerto inferior a superior, donde la temperatura es 500 y 600 grados centígrados. La presión aquí es bastante baja, como les digo, admisión y escape son presiones bastante bajas, temperatura bastante baja. Se da media vuelta de rotación o 180 grados al eje del cigüeñal. Como ya cumplimos las 4 fases de trabajo, ya tienen 2 vueltas, por lo tanto 720 grados. Quiero que entiendan y comprendan que aquí la diferencia es que en el gasolina, en admisión entra aire combustible, en el diésel solamente entra aire. En el gasolina, en la etapa de explosión, la bujía enciende la mezcla aire combustible comprimida. En el diésel, él se autoenciende cuando el aire que entra se comprime a alta presión. Entonces hay una gran diferencia. En el diésel también las temperaturas y presiones tienden a cambiar un poquito más, son más elevadas. Entonces, pues vamos a ver en la siguiente parte en un simulador donde vamos a comprender todo el movimiento de las 4 fases de un motor de combustión interna gasolina. Por lo tanto, ustedes tendrán un conocimiento de un motor de combustión interna diésel. Espero hayan tenido una buena tarde, tengan un buen día. Dios les bendiga.